Listo, Sí. perfecto. Bueno, Hola, Fede, les Moni. estaba contando cómo estás. Gracias por atender este llamado del corazón para compartir un poco sobre tu vida y tus experiencias. Les estaba contando a las personas que este es el quinto live que hacemos. Es un espacio que en estos tiempos que estamos tan llamados a esa conexión interior, a ese reconocimiento de nuestro camino, de nuestro lugar en el mundo, eh, estamos compartiendo con personas que ya han ido encontrando como ese espacio para poderse reconocer aquí. Tú eres nuestro quinto invitado. Entonces, les contaba también como un poco de lo que yo sé que tú haces, constelaciones, meditaciones, y en un día pues como tan especial como hoy, toda esa conexión que tú tienes con la tierra. Así que súper bienvenido, te agradezco mucho por haber abierto este espacio para nosotros y cuéntanos quién es Fede Paz. Gracias por invitarme. Primero quería y charlar con vos, que me encanta siempre. Y bueno, digamos, por lo que vos me contabas, tiene que ver como con... hay algo que yo también hago muy parecido a esto, que se llaman historias de vida, ¿no? Que es como poder compartir un poco, sí, no sé, los aprendizajes, las guías. Eh, yo, digamos, básicamente, como vos decías, ¿no? Trabajo con constelaciones, con meditación, trabajo bastante con psicodélicos, pero digamos, son distintas herramientas. El tema es mucho con la alimentación. Digamos, ¿para qué? ¿Cuál es el fin, no? Porque las herramientas pueden ir cambiando, se pueden ir encontrando nuevas. Yo, de hecho, encontré un montón de cosas nuevas durante mi vida. Eh, pero, digamos, lo que yo me doy cuenta que es mi proceso personal y en lo que acompaño a la gente es volver a conectar con la esencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para, digamos, realmente soltar un montón de cosas que aprendimos que no son nuestras? ¿Qué es lo que hace que la gente de repente no se sienta bien? Todas las enfermedades, ya sean físicas, psicológicas, los problemas, la falta de ganas, la falta de motivación, problemas económicos, todo siempre va de la mano de que no estamos a veces alineados al alma, no estamos alineados a quienes somos, entonces la vida nos traba un poco para... Así que bueno, mi trabajo es básicamente ayudar a que la gente se conecte con su esencia, ¿no? Con esa... Es medio raro, te digo, porque en realidad es así nacimos, ¿no? Nacemos con toda esa conexión y en realidad pues como que la perdemos y la tenemos que volver a recuperar de grandes, ¿no? Ese vendría a ser como mi vuelta con la gente. Fede, en estos días y quienes estamos en estos temas, digamos, de crecimiento o espirituales, mencionamos mucho, vuelve a la esencia, ve al interior, conéctate con tu esencia. Tú que siempre nos explicas todo como súper desmenuzado y súper fácil de comprender, ¿qué es eso de la esencia? ¿Qué es eso de volver a la esencia? Como para quienes no saben nada ni entienden nada. Dale, mirá, en realidad es como que es muy simple. Eh, ¿Qué es lo que te digo? Nosotros nacemos en nuestra esencia, que es lo que podemos ver en los bebés, en los niños, ¿no? Que tenés esa niña divina tan chiquita. Cuando ellos nacen, todo el mundo queda pegado de esa energía porque son realmente ellos mismos, son auténticos. ¿Sí? Y eso lo traemos por naturaleza, lo más natural en nosotros. Después, de algún modo lo vamos perdiendo, sobre todo con el entrenamiento, con la educación que tenemos, ¿sí? Nuestra educación tiene cosas muy buenas, también tiene como una parte de mala educación, que es perder la esencia de la gente, que es que desde muy chiquitos aprendemos a que no se puede hacer eso, no se puede tocar, no se puede jugar, tenemos que volvernos civilizados, ¿viste? Y ahí perdemos la esencia. Y en la medida que vamos creciendo, como la educación está hecha para que nosotros, digamos, funcionemos en una sociedad que está evolucionando y que está volviéndose más sana, pero bueno, de base, sobre todo el condicionamiento, lo que vamos aprendiendo nos aleja de la esencia. ¿Y qué es alejarte de la esencia? Para mí es hacer un montón de cosas que no tienen que ver con vos, ¿sí? Que un montón de dinámicas de relaciones, de cómo se vive el amor, cómo se experimenta el amor, todo eso como que nos va perdiendo de quiénes somos, ¿está? Ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? Y la vuelta a la esencia, entonces, para mí, o qué es conectar con la esencia, es realmente poder vivir desde tu verdad, ¿sí? Que ese es el camino de la vida para mí, es volvernos a encontrar con la verdad nuestra, ¿no? Que es que, en serio, que eh, por los condicionamientos, que es básicamente la educación en nuestra familia, en la sociedad, hay muchas cosas que nosotros aprendimos que no son verdad, que no vibran en verdad. Y eso es la sensación que tenemos de desconexión de la esencia. Entonces, el camino de volver a la esencia es volver a la verdad de cada uno de nosotros, ser sinceros con nosotros mismos,
y volver a o sea, la verdad y la libertad van de la mano, ¿viste? Si vos te crees mentiras, al final no sos libre, no podemos ser libres. Entonces, eso es básicamente, te diría, para mí lo que es conectar con la esencia. Y te diría que en este momento de mi vida, ahí como para tirar una puntita de dónde va el tema de la esencia, es que estamos como viviendo demasiado en la mente, ¿tá? Fíjate que te lo uno con el tema del condicionamiento. Vivimos mucho por las ideas de cómo tenemos que vivir y vivimos muy poquito en el corazón, en el cuerpo, ¿sí? Que es donde está la verdad. Todas las enfermedades tienen que ver con eso, es que la emoción y el cuerpo van para un lado y nosotros por la mente, por lo que aprendimos. Así que para mí vivir con la esencia, digamos desde lo práctico, es empezar a bajar mucho más al cuerpo, mucho más al corazón, a poder hacer las cosas realmente de corazón y al disfrute, como que por ahí te diría que es un mapa que nos va a llevar de vuelta a la esencia, ¿no? Creemos a veces que la esencia es como conectarnos con algo más etéreo, como con ese Dios que es intangible o con ese universo, y tú lo planteas de una manera muy bonita. Finalmente nosotros estamos viviendo una experiencia en la tierra, una experiencia en el cuerpo, y el cuerpo físico ya por sí mismo es el canal de todo. Te habla el alma, te habla la mente, te habla tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual. Entonces, poder aterrizar y sentirnos viviendo completamente esa experiencia de la tierra con todas sus, digamos que sus dimensiones o sus formas de expresión, es una mirada muy bonita para comprender esa esencia y de pronto desmitificar un poco el proceso espiritual que te invita a la esencia. Me parece muy lindo eso que compartes. Fede, para entrarnos un poco en tu camino, y tú hablas de cómo te has ido saliendo como de esas estructuras para encontrar tu felicidad y para encontrar tu verdad, o sea, tu esencia. Por supuesto, como todos, te iniciaste en un camino muy de paradigmas, muy de estructuras, muy de la sociedad. De hecho, estudiaste ingeniería, por allá te fuiste unos años queriendo ser sacerdote. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos principios, esos inicios de la vida de Fede? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cómo es esa dinámica de los primeros años de la vida de Fede? Mira, yo soy el noveno de 10 hermanos vivos, en total somos 12, mi mamá perdió 2 hijos. Bueno, entonces soy de los más chiquitos. Te diría que tuve como la suerte de ser, bueno, mis papás son lo máximo, o sea que yo los adoro. Lo que pasa es que vienen de estructuras también muy religiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi familia es del Opus Dei y bueno, yo al ser el noveno, dentro de todo es como que también de algún modo tuve la suerte de que ya haya sido un poco más suave, ¿no? Como que mis hermanos más grandes quizás se comieron ahí como la parte más, ¿no? Como todos los que ustedes que son papás, siempre los primeros hijos es como más delicado, ¿no? La educación y son los miedos y qué va a pasar. Y bueno, entonces los papás tienen una preocupación, un amor muy grande porque estén bien. Bueno, entonces yo soy el noveno de 10 hermanos. Entonces, sí les puedo contar que lo que por ahí se veía en mi familia, bueno, primero como que es muy lindo tener muchos hermanos. Para mí fue una experiencia muy linda, de mucho aprendizaje, de mucho compartir, de divertirme mucho. Y también venía como en un entorno entonces por esta educación religiosa y también por las personalidades, ¿no? Yo creo que también a veces nos metemos en distintos círculos por nuestras personalidades. Entonces, de repente para mis viejos les venía muy bien tener como todo muy marcado desde dentro de lo que ellos podían vivir su fe, que podía haber sido de 1000 maneras distintas. Hay un montón de movimientos que ellos hayan elegido el Opus Dei que... digamos, no voy a hablar especialmente como del Opus Dei o esto o lo otro, sino de estructuras psicológicas, que son estructuras psicológicas de un poco de mucho control y de que mucho lo que vos tenés que hacer viene dado de afuera. Entonces yo nací con eso, que digamos era muy importante qué pensaban mis papás de mí. Para ellos era muy importante qué decía el Opus Dei que había que hacer o no. Entonces no había yo no tuve tanta validación emocional, o sea, lo que yo sentía no era tan importante, lo importante era lo que yo tenía que hacer, ¿sí? Y quién tenía que ser. Ahí es donde yo les digo que se pierde la esencia, ¿no? Cuando en vez de escuchar qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, estoy siguiendo un modelo que me viene impuesto de afuera, ¿sí? Y esto yo lo veo mucho en general en la espiritualidad, no solo como en la religión católica o en las religiones en general, sino que también en tradiciones de yoga, o sea, en todas estas, en toda la espiritualidad en general hay mucha de la gente preguntando, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que hacer?
¿y qué hago? ¿No? Como una pregunta muy hacia afuera, ¿no? Como si viene alguien que te venga a decir qué y cómo tenés que hacer. Y bueno, eso para mí mina mucho la autoestima y la capacidad de uno mismo de tener autonomía y de poder saber realmente lo que uno quiere, ¿vale? Y me parece que eso es en general de la educación. Entonces yo vine como muy de ese paradigma. Para mí fue muy bueno porque para ser quien soy hoy o para estar como más liviano hoy tuve que también romperlo y tuve que también aprenderlo. Entonces para mí es muy fácil ver en una persona cuando tiene esta energía que está muy tirada hacia afuera, muy tirada a que le digan qué hacer y cómo hay que hacer. Entonces en ese contexto lo que más se pierde para mí es el contacto justamente con el cuerpo y con las emociones, ¿sí? Porque no hay lugar para eso. Si vos sentís una cosa que va en contra de lo que tenés que hacer, tenés que tratar de anularlo lo más rápido posible. Y así que bueno, mis primeros 20 años de vida fueron como en ese contexto. Después estudié ingeniería, que obviamente habla de mí, habla de mi exceso de racionalidad, que no quiere decir que si sos ingeniero tenés exceso de racionalidad, pero obviamente que a alguien le gustan las matemáticas, le gusta tener todo estructurado, le gusta tener todo como claro, científicamente comprobado. Obviamente que la ingeniería iba en este contexto muy bien para mí, ¿no? Como de seguir conectando. Así que ese fue como mi entorno, Moni, más o menos mis primeros 20 años de vida. La verdad que a veces soy amargado, les voy a decir la verdad, pero en esa época era muy amargado, era muy Pues me amargado imagino. porque... Eso te iba a preguntar. No, pará, yo la pasé bien, o sea, si externamente la gente me veía y siempre me veía como contento, me veía bien, pero adentro mío yo no estaba nada contento. Me costaba mucho, o sea, tenía muchos amigos, o sea, ¿qué pasa? Que es un poco lo que veo en la gente. Externamente, la gente me veía bien, que me relacionaba bien, siempre era como de los mejores en el colegio, en la universidad, estudiaba, la vida me era fácil, pero yo no me sentía nada cómodo, me sentía muy alienado, te diría que en esa etapa de mi vida, para mí mi vida era como una carga, ¿sabes? Era como, todos los días tenía que salir a demostrar quién era. Yo no sé, yo creo que, ¿no? Que ver, tener que todos los días demostrar y vivir la vida como una carga, vivir la vida como hoy tengo que salir a tratar de mejorar lo que soy y hacer las cosas bien y muy la mirada hacia afuera. Así que más o menos, no sé si me explico, pero esa era un poco el contexto, ¿no? Yo creo que mucha La gente anda en dinámica. esas hoy. Sí, yo creo que mucha gente todavía anda en eso, ¿no? Como... Es que de hecho, si tenemos problemas, tiene que ver con esta cosa, ¿no? Vivir muy en la cabeza y con la mirada muy hacia afuera, hacia demostrarle a los demás que valemos, ¿viste? Cero poder tener esa intimidad conmigo. Así que esos fueron los primeros 20. ¿Y qué pasó? ¿Qué se movió en tu interior para que tú tomes la decisión de, bueno, hacer un cambio, ese primer cambio, voy a ser sacerdote? A mí me da esta risa. Fede. Siempre me joden con eso, Moni, ¿sabes qué? Me Pero dicen divino, divino. con la cara de atorrante que tenés que ibas a ser sacerdote, no sé cuál sería en Colombia la atorrante, pero como decir... Nah, no me cree la gente, ¿no? Fede, pero ¿cómo sería? ¿Ibas a ser de los curitas que tenía Batolita, así como franciscano, o de los que tenían la cosita acá? No, de las cositas de acá, porque ¿qué pasa? Como yo tenía formación en el Opus Dei, fue así, yo desde chiquito yo como que, fíjense cómo, esto está bueno para la vocación de ustedes, ¿no? De cada uno de los que están ahí escuchando hoy. Yo siempre había tenido como un llamado a hacer algo, que venía muy por la culpa, porque es como que yo siempre que escuchaba esos pasajes del Evangelio que decían como que, no sé, están llamando trabajadores a la mies, y yo decía, puta, yo creo que tendría que ser, pero imagínate, ¿no? Qué miedo no Con esa cara de casarme, malvado. no trabajar con la cara de pícaro que tengo, bueno, eso no lo pensaba ahí, pero siempre me llamaba la atención como lo de... Pero un poquito desde la culpa, como decir, a mí me parece que me está llamando Dios a ser cura y yo me estoy haciendo el huevón. Y no porque no quiero, porque como no sé, era también todo ese cuento de que es una renuncia y que es dejar todo por Dios, ¿viste? Entonces, la verdad que mi primer movimiento fue por culpa, por una sensación de que yo tenía el llamado. Entonces, una vez hice un proceso muy lindo, fíjense que por eso yo como que también tengo una mirada así también muy linda de las religiones y las estructuras. Ahora en estos días estaba como más crítico con los gobiernos, con
con las entidades que yo siento que es como que le mienten mucho a la gente y la gente piensa que están para cuidarlos y no están para cuidarlos, ¿no? Y un poco es la misma sensación a veces que también tengo con la religión, que es decir, que es como para que la gente conecte con Dios y eso, pero tiene tanta... Cuando digo mentiras es como que tiene mucha falencia, mucha mentira, mucha vibración de no realidad, de no esencia. Estoy hablando de lo mismo, ¿no? Falta de esencia, falta de verdad, falta de conexión con la verdad, con la sinceridad de quién somos, mucha conexión con el deber ser. Y en ese momento fui a lo que se llaman las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fue en Alemania en ese año, y que fui con un grupo del Opus, y ahí me hizo muy bien, ¿no? Ver tanta gente rezando, la energía, salir de Argentina, vivir. Tuve como una experiencia muy linda que siempre como que ese tipo de retiros grandes y eso generalmente a mí me ha traído mucha conexión. Entonces, cuando volví a ese retiro, como que tuve más claridad de plantearme la vocación y decir, ¿en serio quiero ser cura o no? Y la verdad que dije así, yo dije, mira, siempre sentí la sensación de que tenía llamado para ser cura. No me voy a hacer más el huevón. Voy a hablar con un cura y se lo voy a plantear. Le voy a decir, mira, no es que lo que más quiero es ser cura, pero tengo el llamado, quise ser sincero conmigo y con Dios. Fíjate que fue un movimiento de sinceridad, que yo sabía que me estaba pinchando el tema. Entonces, no importa si era por la religión o ser cura o no, sino que seguramente algunos de ustedes estén sintiendo un llamado a la sinceridad. Pero espérate, te interrumpo ahí para que antes de que sigas contando la historia, ¿cómo se sentía ese llamado? ¿Cómo siente uno un llamado de esos? Lo sentía como culpa y como malestar, y justo iba a ese punto, que es decir, a veces la vida te invita a un cambio porque vos no te sentís bien con lo que tenés. Esto me pasa un montón en las sesiones personalizadas, cuando trabajo con gente, en los grupos, que gente dice, ¿sabés qué? Y me pasa mucho en Medellín, que es una ciudad que yo siempre digo que ahí es mucho del deber ser y de la opinión de los demás. La apariencia. Exacto, de la apariencia. Y eso es el dolor que yo siempre sentí en mi vida. Sentir que estaba todo bien y que estaba todo mal. Entonces, para mí el llamado muchas veces viene porque decís, tengo el trabajo que quiero, tengo hijos, tengo mi pareja, todo el mundo me ve y dice qué bien este man, esta vieja, pero yo no estoy contento. Entonces, a mí me vino el llamado un poquito por una sensación de insatisfacción con esa perfección que estaba viviendo. Yo en ese momento ya había terminado mi carrera, tenía una empresa de desarrollo de sistemas que me iba súper bien, trabajaba a la vez, porque también como que para mí era re importante trabajar en una empresa grande, eso, trabajaba en un banco, uno de los bancos principales en ese momento en Argentina, y estaba todo bien, estaba chuleando todo, lo único que me faltaba era conseguirme una novia en ese momento y casarme, pero yo no me sentía tan bien, así que te diría que parte del llamado vino también por una cierta incomodidad. Yo creo que a veces en la vida nos movemos por eso. Casi siempre. Sí, casi siempre. Yo ahora siento que me muevo un poco distinto, pero siempre está el factor de incomodidad. Así que eso fue lo que hizo que yo agarré y diga, no, acá tengo que buscar otra cosita. Bueno, y ahí... ¿Fuiste donde el cura? Cuando te interrumpí, sí. ¿Fuiste donde el cura? No, fui a lo del cura y bueno, le planteé ese, le digo, mirá, yo la verdad que quiero, fíjate que era mi mentalidad en ese momento, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿viste? Yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí, o sea, quiero ser una buena persona, ¿ves? De vuelta, ¿no? Como, quiero demostrarle a alguien que soy una buena persona, sí. a Dios, ¿no? Como, y bueno, entonces hablamos un rato y la cuestión es que terminé, vos me preguntabas dónde, en vez de hacerlo en el Opus Dei, que no podía ser cura directo, sino que tenía que ser numerario y a mí no me gustaba esa idea, que es como, tenía que ser primero del Opus Dei y después vemos si era cura, yo quería ser cura. Entonces me fui a hablar con un sacerdote que era especialista en vocaciones y bueno, fue una de las guías más importantes de mi vida, se llama el Padre Rómulo, que está en Recoleta, en Buenos Aires, tiene una parroquia ahí muy linda, y él fue el que me dijo, Fe, y fíjense, esto me sirvió un montón para la vocación también en general. Me dijo, mira, es así, vos probás, vamos a hacer cosas de cura y vos te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta. Entonces también los que están viendo qué quieren hacer, bueno, hay que probar, no lo vas a solucionar sentado pensando qué vas a hacer, hay que ir y hacer cosas y vos vas viendo qué te gusta y qué no te gusta. Así que bueno, yo empecé con él, entonces empecé a trabajar en distintos lugares, con grupos, me hizo muy bien, fuimos a trabajar a lugares con gente súper humilde que
que necesitaba como formación en distintos lugares, conocí ambientes que nunca había visto en mi vida y me sentí feliz, como que dije, yo me quiero dedicar a esto, me parece mucho más divertido que lo que hacía como ingeniero, ¿viste? Que en realidad hoy lo sigo haciendo, yo tengo mucho trabajo de ingeniero, digamos, pero a mí mi vuelta fue eso, es que me di cuenta que lo mío, fíjate, siendo ingeniero, lo mío era trabajar con gente, era trabajar lo humano, era trabajar las emociones. Entonces estaba totalmente como en otro ámbito de lo que era mi esencia. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en esas pruebas de sacerdote? En esas pruebas de sacerdote, como decís tú, fueron 2 años. Fueron 2 años y justo antes de empezar, porque también no es todo bailadito, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para descubrir tu esencia? ¿Cómo puedes hacer para saber qué es lo que querés? ¿Cómo puedes tener esa claridad? Justo antes de empezar me invitaron a un retiro católico de meditación, que eran 9 o 7 días de silencio, todo el día meditando y una misa al día. Y eso fue como un cambio en mi vida enorme. O sea, me di cuenta que la espiritualidad no era solamente pensar, o sea, de hecho no tiene mucho que ver con pensar. La verdad que hoy no veo muy ligada el pensamiento con la espiritualidad. Eran pura meditación, era puro estar en otra cosa que justamente no era tanto pensar, digamos. Y ahí es que me empecé a conectar, ahí es como que me empecé a escuchar a mí. O sea, la meditación a mí fue lo que me abrió la posibilidad de darme espacio para escucharme. Y entonces estuve 2 años y tenía mucho tiempo para meditar. Fue muy bueno ese proceso. Primero, el primer año era un gran hermano. Éramos 12 seminaristas encerrados toda la semana en una casa. O sea, lo que aprendí de convivencia, habiendo tenido 10 hermanos, te digo. O sea, ya tenía 10 hermanos, ya tenía bastante trabajo, siempre tenía muchos amigos, salíamos en grupo, pero 12 personas encerrados, siempre me di cuenta también en qué tema soy muy cansón. Como era era como tener 12 parejas al mismo tiempo. No sé si te suena eso. Me suena. No sé, viste a veces cómo nos va con una, imagínate 12 parejas al mismo tiempo. Sí, me voy por la mitad. Así que, bueno, y ahí voy al punto de vuelta de la sinceridad, Moni. Pensá que yo dejé todo, dejé mi empresa, dejé mi trabajo, le dije a todo el mundo que iba a ser cura. Todo eso fue una vuelta porque imagínense todas las opiniones de la gente sobre mí, o sea, todo hablando de vuelta, ¿no? Cuando uno da un volantazo en la vida, o sea, que uno dice me voy a separar, o voy a hacer esto, me voy a ir de viaje, me voy a ir a otro país, todo el mundo opina y eso hay que poder superarlo, ¿no? Porque si estás muy volcado a la opinión de los demás cuesta un montón. Así que eso fue una vuelta para mí. Y cuando estaba ahí, mientras yo iba meditando, no sé qué, me empecé a dar cuenta que la comida me afectaba un montón lo emocional. Eso fue otro clic enorme. La meditación fue un primer clic, el segundo fue la comida. O sea, yo lo que me di cuenta es que los días que comía carne y que comía pesado, estaba de mal humor. Entonces, ¿por qué? Porque como estaba meditando, estaba mucho más consciente de mis emociones. Entonces, me di cuenta que si no comía carne, estaba más liviano y me sentía... Entonces yo dije, pero puta madre, yo estoy estudiando para ser santo y bueno y me esfuerzo, no puede ser que me cambie tanto esta pelotudez con comer, o sea, que depende de lo que como, yo soy una buena persona o estoy rabioso, enojado, yo la hago. ¿Entendés? O sea, eso para mí fue todo el esfuerzo que yo hago y es simplemente cambiar la alimentación. Dije, no, esta no puede ser. O sea, ese tipo de clics para mí era muy fuerte, porque como que yo pensé que todo era con esfuerzo, todo era con ganas, con cosas, con que dependía de mi inteligencia, de cuántos libros me leía. Me mandó todo eso al carajo. A sentir, solamente a sentir. Me lo rompió. Pero bueno, ahí vino la parte difícil, que es que entonces, con esa conexión que estaba teniendo por la meditación y por la alimentación con el cuerpo, yo escuchaba las cosas que me enseñaban y yo decía, esto no me suena, no me suena. No me suena, hasta que un punto fue que decir, yo voy a tener que ser cura y voy a tener que enseñar todas estas cosas que a mí no me suenan. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y ahí fue que les digo, yo ahora entiendo mucho, tengo mucha empatía con los cambios que tienen las personas de vida, porque fue realmente, yo ya estaba imaginándome que iba a ser cura, que en algún momento iba a llegar al Vaticano, ojalá que sea papa, no sé, me entendés, lo que ya tenía un pedo en mi proyección eclesiástica y de repente como que dije, no tengo ni idea qué voy a hacer de mi vida, sé que esto no es ya me di cuenta que
Me di cuenta que no era la ingeniería así como la estaba viviendo, después me metí a cura, me di cuenta que no era cura y te vas quedando sin certezas. ¿Y qué decisión tomaste cuando te encontraste en ese vacío lleno de oportunidades? Primero me cagué todo, mal, dije, qué vértigo, si yo toda mi vida es Dios y estoy poniendo en tela de juicio, estoy cuestionando a ese Dios que me enseñaron, me quedé en bolas, pero lo más feo del mundo. Pero yo sé lo que le pasa a mucha gente que dice, no, yo estudié para esto, yo pensé que me iba a casar y tener una familia feliz y ves que se te va toda la mierda y te preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ese es un muy buena etapa o sea, es dura, pero es un muy buen indicio de que estás empezando a conectar con tu esencia. La sensación de incertidumbre, ¿no? Como que estamos sintiendo también ahora con la cuarentena. ¿Qué va a pasar? No tenemos ni idea. Es una sensación incómoda, pero muy linda para conectar con la esencia. Sí, es verdad. Cuando uno es capaz de abrazar la incertidumbre, pero no desde el miedo, desde la angustia, desde la ansiedad, sino desde esa posibilidad tan maravillosa de creación que nos entrega la vida o el universo cuando no sabemos para dónde vamos. El universo siempre sabe para dónde vamos y uno lo que tiene que hacer es como montarse en esa balsa a disfrutar del momento porque va a llegar lo que corresponda. Fede, ahorita mencionabas como algunas de esas características características como del encuentro espiritual o el camino espiritual y hace poco tú me decías, Moni, la espiritualidad requiere foco. Háblame más de eso. ¿A qué te referías cuando decías eso? Eso te dije yo. Sí, y me marcó así, taca, 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 porque como yo necesito tanto foco, yo no voy a aprovechar y le pregunté al profesor. Bueno, para que te voy a contestar ya eso, nomás que me llegó como para aclarar esto de la incertidumbre, que fíjense cómo es la dinámica, ¿no? Que es que muchas veces por el miedo, por la inseguridad que tenemos, nos tratamos de explicar todo. Ese es el exceso de racionalidad, eso es la cosa de que tenemos ese pedo de que está científicamente comprobado, ¿no? Yo vengo hablando con la gente que está como que estamos haciendo los mismos procesos. Nosotros no miramos nada de lo científico. A mí no me importa lo que dice un científico, no me importa nada, más allá de lo que el 99% de las cosas que te llegan a vos que son científicamente comprobadas, no son científicamente comprobadas, es información que mandan los medios con una intencionalidad para manipular, no tiene nada que ver, o sea que el 99% de lo que la gente dice, no, pero yo leí un artículo, no, o sea, realmente de corazón, ¿cuántos de ustedes leyeron un artículo científico? Ahí. Yo creo que ninguno, o sea, o 2 de 100, o sea, nadie lee lo científico. Pero realmente es un proceso experiencial, no es un tema mental, no es que, porque ese es el clic, y a ese punto iba, es que es muy difícil la incertidumbre cuando vos toda tu vida te estuviste acostumbrando, te dejaste acostumbrar a que te digan qué tenías que hacer. No, vos para ser un buen hijo tenés que estudiar y sacar buenas notas, ¿no? Vos para ser un hijo tenés que hacer una carrera universitaria, tenés que trabajar bien y ser juicioso. Entonces, estás toda la puta vida siguiendo lo que te dicen los demás. ¿Qué pasa el día que te das cuenta que tenés que hacerte cargo vos mismo de tus decisiones? ¿Tá? Ese es ahí viene como el punto de la esencia y por eso cuesta tanto, porque es decir, bueno, ahora ya nadie, o sea, toda la gente que me decía no hace esto, hace lo otro, no están contentos conmigo, pues estoy haciendo otra cosa que no es lo que esperarían los demás. Y entonces, fíjate, se va a la mierda toda esa aprobación externa y te tenés que empezar a probar vos a vos mismo o no. Entonces, siempre volvemos como a esta cosa de, para encontrar tu esencia, ¿quién es tu autoridad? Siempre que tu autoridad esté afuera, estás jodido. Vas a ser infeliz, vas a estar amargado, vas a estar incómodo, porque la autoridad nunca es de afuera, siempre es una autoridad interna. Entonces, ese es el meollo de la esencia al final, poder tener esa autoridad interna y bancarte las decisiones. No, cuando yo te decía lo del foco, te diría más que es como una sensación de que en realidad la vida es fácil. La vida la vida tiene un toque muy minimalista, como que la vida siempre hace el mínimo esfuerzo. Entonces, cuando nosotros no estamos conectados con nuestra autoridad, lo que nos pasa es que todo lo que hacemos no nos llena. Entonces, ¿qué pasa? La gente hace mucho más cosas de las que debería hacer. Yo gano mucho más de lo que ganaba el año pasado y debo trabajar el 20% del año pasado. Y espero el año que viene trabajar el 10% de lo que estoy trabajando este año. ¿Sí? O sea, que no es una cuestión ni de... ¿Qué pasa? Cuando yo te decía lo del foco, tiene que ver que
cuando nosotros no estamos en nuestra esencia y no estamos en el lugar que queremos estar y no estamos viviendo conforme a nosotros, necesitamos hacer 1000 cosas para tapar esa insatisfacción. ¿Tá? Entonces, cuando vos haces 1000 cosas que encima no son tu esencia, no hay fruto. No hay fruto porque el alma nunca, digamos, nunca le da fruto en general a lo que no es lo tuyo. Entonces, por eso se ponen trabas. Entonces, cuando lo lindo del foco es que te da energía para ponerla, sí, en algo que te interese ponerla, y eso hace que eso pueda crecer, ¿sí? Y por otro lado, el foco te da tiempo libre, que para mí es demasiado importante el tiempo libre. El ocio, yo creo que la dificultad para conectar con la esencia va directamente proporcional al poco tiempo libre que tenemos, ¿sí? Totalmente. Pero no es que tenemos poco tiempo libre porque nos explotan en el trabajo, es porque nosotros no queremos tener tiempo libre porque no tenemos ganas de hacer este proceso, inconscientemente no tenemos ganas de ponernos a ver si realmente estamos viviendo la vida que queremos. ¿Viste? Es como, Simón, si pensamos que vamos a vivir para siempre y te quedas pelotudeando, estás en el trabajo que no es, estás en una relación que no es, y entonces poner mucho ruido y muchas cosas lo que ayuda es a no sentir, a no tener ese contacto con el cuerpo y con tu emoción, de darte cuenta de que ese no es el camino. Entonces, por eso me parece tan importante el foco, ¿no? Da la capacidad de tener fruto y da la posibilidad de tener tiempo libre también para... El tiempo libre es lo más valioso, ¿sí? A nosotros nos metieron en la cabeza que lo que más vale es la plata, ¿sí? Lo más valioso es el tiempo libre. La libertad de poder hacer lo que quieras y explorarte para mí es súper importante. Gracias por esa explicación. Cuéntanos en qué momento llegan a tu vida las constelaciones, digamos que como formación, porque lo que nos has ido contando es un panorama desde tu familia, cómo está compuesta y todo lo que has venido haciendo. Ya entendías intrínsecamente las constelaciones, pero digamos en qué momento te formas y en qué momento sientes ese llamado para también acompañar personas con todo el tema de constelaciones familiares. Mira, esto me reconecta la pregunta que vos me haces, que justamente alguien ahí pregunta, ¿no? ¿Cómo sé lo que es o lo que no es? Yo, lo que me pasó cuando ya salí del seminario, empecé a estudiar mucho más de meditación y alimentación, que es como que la vida te va llevando. ¿Y cómo te lleva la vida? Por las necesidades que vos tenés. Entonces, yo siempre le decía, alguien me dice, bueno, ¿por qué tengo que armar un curso? No sé de qué armar el curso. Y yo generalmente armo los cursos de temas que a mí me interesa aprender, porque no sé, ¿no? Uh-huh. Entonces, la meditación me iba muy bien, la alimentación me iba conectando muy bien. Fíjate que soy un frustrado de la vida, yo soy un frustrado, gracias a las frustraciones que fui evolucionando y sigo de alguna parte. Pero yo decía, pero puta, medito y como bien, pero sigo medio jodido con algunas cosas. Hay cosas que todavía no entiendo, no me funcionan. Y ahí fue como ese clic en mi vida de darme cuenta que lo que me pasaba a mí no dependía solamente de mí, que había conexiones, que había patrones, que había repeticiones en mi familia, que yo estaba sintiendo emociones muy parecidas que las que sintieron mis papás. Uh-huh. Entonces yo dije, wow, acá hay otro factor. Acá hay otro factor que yo no... Oculto. Sí, puta madre, acá había algo que yo no conocía. Y entonces, como todo en la vida, ¿no? Cuando empezás a conectar más con el cuerpo y con la emoción, la vida te va re-guiando. La vida es un amor, la vida es... La vida, el universo, Dios, como le quieras decir, que es tu propia esencia también al mismo tiempo, te recuida. Y cuando vos te sentís mal y estás en el peor momento de tu vida, es que también el alma te está cuidando y te está diciendo, hey, es que hay mucho más para vos y no es por ahí. Entonces, así es como que me fui como dando cuenta y me llegó, ni me acuerdo ni cómo ni cuándo, ya, pero me llegó lo de las constelaciones familiares, alguien me habrá dicho, me resonó, y dije, yo voy a ver de qué se trata esto, ¿no? Como... voy a mirar. Y la verdad que me conecté enseguida, como que empecé a trabajar con una consteladora que fue como de las primeras que me formó, que no me formó oficialmente porque son 2 años de formación con ella, hice 1 año con ella, después me vine a vivir a Colombia, pero generalmente yo no aprendo tanto de las formaciones, sino más bien de compartir espacios. Y yo iba siempre a sus talleres de constelaciones. Y ahí me empecé a sacar pesos de encima muy, muy grandes, ¿no? Que están en el inconsciente, que es que cargamos muchas cosas de nuestros antepasados, de nuestros papás sobre todo, y son re inconscientes. Pues sí, pero que yo qué cargo de mi papá.
y cargamos de todo, ¿no? Que vos sabés cómo se ven las constelaciones familiares, cómo empiezan cómo un tema laboral tiene que ver con un tema que tenemos irresuelto emocional con nuestros padres o que estamos cargando. Así que eso fue lo que me acercó a las constelaciones y también eso fue un salto cuántico para mí, porque me cambió muchísimo la percepción que tenía de la realidad. Fede, para quienes no están tan conectados con ese tema, ¿qué son las constelaciones y cómo nos sirven en la vida? Las constelaciones, la base, el principio de las constelaciones habla de que lo que nosotros estamos viviendo es sistémico, o sea, que no es suficiente con ver a una persona nomás y analizar a la persona, qué problemas tuvo, cómo fue la infancia, como que la psicología clásica se queda en eso, ¿no? Como en la persona, el inconsciente de la persona. Bueno, las constelaciones llevan a un nivel más alto, que es decir, poder entender de lo que te está pasando, qué tiene que ver en relación a toda la gente que forma parte de tu sistema, que el primer sistema es la familia. En la empresa pasa lo mismo. Entonces es eso, decir, uy, puta, estamos vendiendo poco en una empresa. Estamos vendiendo poco, entonces bueno, tenemos que entrenar el equipo de ventas y a veces no es eso nomás, es que también hay temas en la parte administrativa o en otros niveles de la empresa, sí, que por ejemplo en compras, que no se están manejando bien, que no se está moviendo muy bien la energía y traba la energía de las ventas. Entonces, si yo me pongo solamente a ver el equipo de ventas no me funciona. ¿Sí? La constelación lo que te permite es ver dónde no está fluyendo la energía, dónde se trabó, ¿sí? La energía que habla el fundador de las constelaciones, que organizó toda esta información, es donde se trabó el amor, ¿sí? Porque el amor es esa energía que hace, esa esencia también que va haciendo fluir todo, ¿no? No se imaginen el amor que es entonces el equipo de compras abrazándose y dándose picos, sino que... Pero más o menos. Sí, más o menos, que es que... Y es muy interesante porque en las empresas se ve que todos los problemas en las empresas son problemas familiares de las personas que forman parte de las empresas. Entonces es imposible hacer andar bien una empresa si las personas no están trabajando sus temas personales, porque lo que hacen es trasladar a la empresa. Así que las constelaciones básicamente traen el concepto de sistémico, ¿sí? Que es lo mismo que pasa con el cuerpo, que yo lo estoy mencionando mucho en este tiempo, que la gente se enfoca en las enfermedades. Ay, pero tengo diabetes, ¿cómo me curo la diabetes? ¿Cómo me curo el cáncer? ¿Cómo me curo la migraña? Y el síntoma vale huevo prácticamente, o sea, no importa el síntoma. Es un problema del sistema que se expresa en una diabetes, pero no es un problema de la diabetes o de un riñón o del corazón, o tengo un problema en la rodilla. La rodilla está manifestando que hay un problema en todo el sistema. Si vos tratás de arreglar la rodilla, seguramente el problema no sea la rodilla, el problema es en otro lugar, la rodilla lo está expresando. Entonces, por eso es que todavía la gente está media enferma crónica o tiene que tomar medicación crónica para la depresión, porque no es un problema de depresión. La depresión simplemente está mostrando, por ejemplo, que tenés una rabia de la hijueputa con alguien de tu sistema. Entonces, imagínate que no vas a resolver nunca si crees que el problema es la depresión, pero el problema no es la depresión, vos solamente sentís depresión. Y así con todo, ¿eh? Fede, las constelaciones tienen desde mi punto de vista, como una manifestación muy bonita y es poder trabajar toda esa multidimensionalidad del ser a través de un síntoma, sea físico, sea como tú dices, algo laboral, algo económico, algo mental, una situación, pero es como que si la viéramos como en retrospectiva, estamos trabajando todos los aspectos del ser. Y como dices tú, es un tema del amor, de donde el amor dejó de funcionar bien desde la esencia de lo que somos, que conecta, además no lo mencionaste, pero no solamente conecta como a los vivos aquí, a mi papá, a mi mamá, sino a todo nuestro grupo, todas las generaciones, todos los genes, átomos que me trajeron a mí hasta este espacio. Estamos tan conectados y comprometidos, pero hay una cosa súper linda que hace las constelaciones y es devolverte tu lugar. Porque asumimos y nos enfermamos, y tú nos explicarás más, porque me volví la mamá de mi papá, porque me volví la hija de mi esposo, porque me volví la mamá de mis amigas. Y cuando entendemos desde el amor nuestro lugar, empezamos a ponernos donde realmente tenemos que estar, a soltarnos esas cargas, a liberarnos de las enfermedades, de los problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y va muy de la mano con lo que estamos hablando en estos programas, y es, empieza a abrirse un camino. Miren que a quienes han estado siguiendo como estos espacios, cada persona que nos ha compartido su camino, nos ha compartido herramientas supremamente diferentes. Antier hablamos de comida y alimentación plant-based, y hoy estamos hablando de constelaciones, y nos llevan a lo mismo, y es
a ver, ¿en qué lugar te desconectaste de tu esencia, del amor y perdiste tu lugar en el mundo? ¿Cómo tú a través de las constelaciones del estudio y de la práctica y de experimentar en tu vida fuiste o has ido encontrando ese lugar? ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Y cómo se siente uno decir, ya, estoy como caminando por la senda del yo soy? Ujú. Es que fíjate que está buenísimo lo que decís porque es exactamente lo mismo. Cuando alguien dice quiero estar en mi esencia, es exactamente equivalente a quiero encontrar mi lugar. ¿Sí? Y las constelaciones familiares te ayudan a encontrar tu lugar. O sea, es una de las técnicas más potentes para volver a encontrar tu esencia. Es hermoso. ¿No? Es hermoso, pero es lo mismo, es lo mismo, así como la meditación te ayuda a poder sentirte, escucharte, ¿cómo encontrás tu lugar? Porque la meditación te ayuda mucho a escucharte y a escuchar tus emociones y a tu cuerpo. Entonces ahí es más fácil que te vayas acomodando en tu lugar y que seas sincero, ¿no? Y las constelaciones tienen esa capacidad de volverte rápidamente al lugar. Y entonces vos preguntás, bueno, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo...? O sea, cuando vos estás en tu esencia, en tu lugar, ¿cómo te das cuenta que estás acercándote? Porque la vida se te vuelve más fácil. ¿Sí? Se te vuelve más fácil. Y después nombraste algo súper importante, que es eso, que es que nosotros nos solemos enfocar en un problema. Tengo un problema económico, tengo un problema de alimentación, tengo un problema de sobrepeso, estoy consumiendo drogas, estoy consumiendo cigarrillo o alcohol y no quisiera. Entonces vos vas a un médico, a un psicólogo y bueno, trabajemos el tema del alcohol. Y no es un tema del alcohol. Eso es lo interesante, que en realidad siempre es un movimiento del alma, que como no te estás dando cuenta y no sos consciente, un movimiento del alma es eso, que te des cuenta de repente que tenés que ir por otro lado en tu vida, que tenés que dejar una relación, que tenés que asumir las emociones que no estuvieron bien en tu familia y que te dañaron. Porque es difícil para alguien que no hizo constelaciones decir, bueno, ¿cómo ocupo mi lugar con mi papá? ¿Qué quiere decir? Sí. Que estamos cargando emociones que no son nuestras, que son de ellas. La rabia que tenía mamá con papá, porque papá no la trataba bien, pero mamá no trabajaba y no sé qué. La rabia que tenía esto, el problema de papá que estaba depresivo porque se había muerto el papá de él, entonces yo cargo su depresión y su tristeza y lo estoy todo el día tratando de aplaudir y levantar para que papá esté bien. Bueno, hay miles de maneras inconscientes en las cuales nosotros no ocupamos el lugar de hijos y tratamos de ayudar a nuestros papás, tratamos de ayudar después, típico en lo que nos dedicamos nosotros, Moni, que después estamos cargando a todo el mundo y ayudando a todo el mundo y aconsejando a todo el mundo, cuando en el fondo lo que pasa es que no nos podemos hacer cargo de nuestros problemas y tratamos de proyectarle esa responsabilidad a otro que haga lo que nosotros no estamos haciendo. No Hay miles de... Sí, no estamos pudiendo, no podemos ver. Entonces, al final, te diría que vos te das cuenta que estás ocupando tu lugar básicamente porque la vida se pone más fácil, se pone más disfrutable. Eso, la verdad que es lo que yo veo en los retiros, sobre todo en las sesiones personalizadas, cuando puedo seguir a la gente. Vos ves, yo siempre se los digo en la primera sesión, lo que vamos a hacer es mover algunas cosas tuyas para que vos hagas algunas cositas. En la medida que las haces, vos te das cuenta que estás bien porque se te vuelve más fácil y empezás a disfrutar. Y eso es lo que pasa. Vamos llegando a los lugares donde la gente está agarrada, donde están ocupando los lugares que no son, se van moviendo esos lugares y de repente, ¡ay, es mágico! Me acaba de salir un trabajo impresionante. No tengo trabajo hace 1 año y medio y me salió no solo un trabajo, me salió el mejor trabajo de mi vida, como pasó en el taller de constelaciones que estuvimos juntos. Y bueno, vos te das cuenta que no hay nada de magia ni nada de milagro, es simplemente que pudo soltar algo que estaba muy pesado en su vida, soltás esa energía y tenés disponible energía entonces para tu propia vida, ¿no? Así que para vivir tu esencia. Así que es como muy parecido. El milagro es ese, es reconocer que entre nosotros está todo, que suena muy cliché, pero ahí está, muevo las fichas adentro de mí y creo nuevas realidades. Entonces me parece súper importante reforzar y como poner en título y que la gente se lo lleve súper tatuado en su alma y es, no importa si estamos acompañando personas en el proceso espiritual o trabajo en un banco, no tengo nada que ver con este tema, finalmente siempre estamos haciendo un trabajo espiritual consciente o inconsciente, pero ese tema de cargar a los otros es un tema que nos debilita, que nos enferma y que además es desde el ego, porque como tú dices, el ego no sabe solucionar acá, va y soluciona allá. El ego está buscando amor, entonces lo busca a través de sus pacientes, de las personas que acompañan. Pero en el día a día es entender también que hay unos límites
hasta donde nosotros podemos acompañar y ayudar a nuestra familia, que es nuestro núcleo principal, a mi pareja, a mis hijos, a mis papás, y esto se está viendo mucho hoy en este momento. Ayer hablaba yo con un grupo de amigas, nuestras amigas de hace 20 años de la universidad, todas con varios hijos, haciendo varias labores en ese momento, entrando en un nivel de frustración absurdo. Y eso no solo de ellas, es de la naturaleza, de lo que vivimos. ¿Por qué? Porque esa frustración nos la está generando el no poder pasar más allá y que mi hijo pueda hacer, que mi mamá se sienta mejor, que mis papás estén, que el mundo, que la sociedad. Creo que el camino ahí vuelve hacia el interior y es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Hasta dónde puedo hacer yo por mí? Y entender esa barrera que energéticamente manejan también los gringos, que es ese one by one, hasta aquí llego. Y uno dice, ¿pero por qué hacen así? Pues porque eso es un acto de amor propio infinito. Y ese acto de amor propio, de autocompasión y de bondad amorosa conmigo, que soy el ser más importante de mi existencia, es el que me permite, como tú dices, sentirme para saber, desde ese sentir, las emociones son la brújula para saber dónde estoy parada y hacia dónde tengo que caminar. Entonces, creo que es muy importante que en ese momento cada uno vaya al interior y vea qué límites, cuáles son mis límites primero y cuándo y en qué ocasiones estoy yo transgrediendo esos límites con la falsa idea del ego de querer acompañar o ayudar al otro. Lo que estoy haciendo es ir en detrimento de mí porque no estoy siendo respetuosa con ese espacio. Fede, ¿cómo es un día en la vida de Fede? Para que te vea, nomás te agrego un poco porque te digo que ahí tocaste es uno de los temas que para mí hoy es más importante en el camino espiritual. Es esencial y es el lugar de la ayuda, ¿no? Las constelaciones trabajan este tema, es el buen lugar cuando ayudamos. ¿Sabés que el otro día me preguntaban, ¿no? Como justo me han preguntado un mail, digamos, voy a armar un video como un poquito más largo de este tema, pero para mencionar algo, que es que, claro, la gente dice, no, que la gente es muy egoísta, y hay que pensar más en los demás. Yo les digo, el problema que tiene el 95% de la gente es que piensan demasiado en los demás. La gran traba espiritual que yo veo en la gente es que piensan demasiado en los demás. Y no tiene, pero nomás para mencionarles por qué no tiene ningún sentido. Primero son dos cosas. La mayoría de veces ayudamos sin que el otro quiera que ayudemos. O sea, es como que lo vemos mal al otro y nos duele y lo queremos obligar. Y te vas a dar cuenta porque el otro no te lo recibe. No te recibe la ayuda, no te quiere escuchar. No, y te das cuenta enseguida que la energía se drena. O sea, en la mayoría de los casos es así, que estamos muy pendientes de los demás, ¿sí? Ahora, eso lo hacemos porque no nos hacemos cargo de lo nuestro muchas veces, que ese es el problema, es que estoy tratando de ayudar al otro cuando yo todavía tengo el culo sucio. Entonces, como no solo no lo ayudo, pierdo mi energía y lo debilito al otro porque lo estoy mirando como un pobrecito que es un incapaz. Entonces, la verdad que en mi experiencia en este momento, lo mejor que podrían hacer es no ayudar a nadie, volverse bien egoístas. De hecho, está muy blindado ese término por la religión y eso, que siempre hay que pensar en el otro, siempre hay que ver el otro. Pero bueno, imagínate en el mejor de los casos, que realmente pudieras ayudar a alguien y pudieras darle un buen consejo. De cualquier manera, ese paso lo tiene que hacer esa persona. Entonces, tampoco es que ayudamos tanto. A veces yo puedo ver la vida de una persona, digamos, ese es mi trabajo, es ver en 5 minutos de charla me doy cuenta dónde está parada en el alma, qué está faltando, lo que sea. Yo le puedo decir, primero le puedo decir sin que me pida y ya trabé la energía. Pero si la persona está abierta, imagínate, y me dice, y me recibe lo que yo le estoy diciendo, como en esta charla ustedes están escuchando y ustedes están recibiendo o están vibrando y están recibiendo como una ayuda, una energía. Pero de cualquier manera ustedes tienen que hacerlo. O sea, tampoco la ayuda es tanto. Entonces no sé por qué nos esforzamos tanto en ayudar cuando en realidad no ayudamos a nadie. Lo único que podemos dar es como una lucecita, una cosa, pero siempre al final la persona tiene que hacer el proceso. Es individual, es personal. Y sabes que eso es como una constante. Yo también lo veo como en las sesiones con las personas que acompaño y es mucho la búsqueda de, bueno, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Yo para qué vine? Yo lo único que siento en mi corazón es que yo vine a servir. Entonces voy a dejarlo todo y voy a servir. Ay, no, yo les digo y tú eres testigo de eso. No, más despacio. Yo ya dejé todo y me creía la Madre Teresa de Calcuta. Y sufrí en carne propia todo hasta que un día dije, no, momento. O sea, yo no vine aquí a entregarme tanto al otro que me voy a olvidar de mí. Y de verdad eso es un sofisma de distracción. Quitémonos tanto como rediseñar o resignificar la palabra ser egoísta, como el término de me voy a amar y voy a poner límites para que yo sea lo primero. También ese tema de yo vine a servir,
a ver, qué incoherencia si yo no me sirvo a mí primero, si yo no me Total. atiendo, si yo no estoy viendo una vida plena, conectada con mi esencia, feliz, en un lugar de gozo, con tiempo para crear. Qué falacia y qué incoherencia pensar que yo estoy ayudando a todos porque estoy feliz porque veo 20 pacientes al día. Entonces, desmontémonos también esos esquemas, esas ideas que nos ha enseñado la sociedad, en los cuales también las religiones, como tú mencionabas, nos han creado como esas taras mentales, como decimos aquí en Colombia, porque eso no nos permite ser libres. Ser libre es poder sentir adentro de mí ese gozo también de, ¿saben qué? Me importa un pepino el resto del universo, me voy a dedicar a mí adentro. Yo les compartí hace poco que me reactivé en las redes después de tener a mi bebé 2 años por fuera, y yo sentía que mi sentir era, es que tengo que darme a mí, es que tengo que ir adentro de mí. Y necesariamente en mi caso tuve que vivir como que, mejor dicho, el universo me lo puso a la fuerza. O te pones a cuidarte a vos, o no vas a, mejor dicho, todo te lo vamos a destruir. Así me lo puso el universo. Y uno no tiene que llegar a esos extremos, yo lo comparto es por eso, porque yo soy de experiencias extremas. Fuerte. Entonces, muy fuerte. Entonces, yo necesitaba aprender así, pero no todos lo necesitamos así. O sea, podemos abrir nuestro corazón en este momento a recibir esto que Fede nos está diciendo y que estamos conversando, para que cada uno se vaya ahorita y pueda hacer el ejercicio consciente de, hey, que en qué me estoy dejando de atender, en qué aspectos de mi vida no soy compasivo y amoroso conmigo, en qué aspectos de mi vida creo que le doy amor al otro y no me lo estoy dando a mí o no lo estoy recibiendo de vuelta, porque es ese espejo y ese sofisma de distracción en el que, como tú dices, son puras cosas heredadas de la sociedad que nos van atrancando. Pero fíjate una cosa, Moni, una ahí que el tema, por eso a veces la espiritualidad nos juega en contra, ¿no? Porque yo quiero ser espiritual de vuelta, quiero ajustarme a una idea de cómo ser espiritual, es ser bueno, no gritarle a la gente, no enojarte, siempre estar en paz, no. Quieren ser espirituales, empiecen a mandar mucho más a la mierda a la gente. Todo. Empiecen a mandar mucho a la mierda a la gente, porque la traba espiritual que tiene la mayoría de las personas es que con esta educación que hablábamos al principio, en el cual tenés que seguir lo externo, no tenés que quedar mal con nadie, siempre tenés que ser el niño bueno, la niña buena, eso es lo que más dificulta que conectes con tu esencia. Totalmente. Entonces, hagan el ejercicio de ser más hijos de puta. No se crean el cuento espiritual del amor, la bondad, la cara de piedra, siempre. Yo veo mucha gente muy jodida con eso, ¿no? Que no, yo soy espiritual, yo no me enojo, y tienen una furia adentro, tienen una rabia, entonces, y una falta de autoestima, porque cuando vos tenés mucha rabia con vos mismo por no estar siendo sincero con vos, lo primero que sufre es la autoestima. Entonces, ese es otro tema que ahí sacaste la galera bien interesante, que es el tema de la ayuda y el tema de centrarse más en lo que nosotros sí podemos ayudarnos a nosotros mismos. Nadie nos puede ayudar a nosotros mismos y nosotros no podemos ayudar a nadie en un nivel. La persona se tiene que ayudar. Entonces, si nosotros ponemos la vibración de hacernos cargo de nosotros mismos, por resonancia ayudamos, ahí sí ayudamos a que el otro se haga cargo, porque tiene un ejemplo energético al lado. Así es, el ejemplo es el mejor maestro. Fede, el tiempo se nos acabó, pero qué delicia haber compartido este espacio. Como le digo a la gente, estoy buscando personas que son como que vibran en mi corazón porque son coherentes, porque además son reales, porque viven la experiencia humana, pero están en esa búsqueda permanente. Así que nos quedan 2 minuticos, no sé si se va a cortar, pero quiero que para conectar como hoy es el Día de la Tierra y honrar ese camino sagrado que tú haces a través de la Tierra. Cuéntanos rápido cómo lo haces, cómo fue ese encuentro y cuál es el mejor regalo que esa conexión con la Tierra nos da. Nada, regalito de la Tierra es que ojalá que estén un poco más al sol. Sí, yo hace 7 meses recién me mudé acá a la naturaleza, al verde, y cada vez disfruto más mis retiros que son en bola, con temazcal, en el verde. O sea, que honrar la tierra es volver a la naturaleza, que es lo que más necesitamos. Necesitamos oxígeno y necesitamos sol, ya sea si podés en una ciudad, en un parque. Ahora estamos medio jodidos todos con el tema. Pero para mí volver a la tierra es volver a la naturaleza, un poquito más, que nos hace falta. Eso es pura nuestra esencia, Moni, volver a la naturaleza. Sí, sentirnos una con ellos, que es como todo este proceso que estamos viviendo, que nuestros pies son raíces que están en la tierra y nuestra cabeza está por allá en el cielo.
Entonces aquí estamos con ese corazón latiendo fuerte para conectarnos todos y entender que somos uno, pero desde ese encuentro con la esencia, desde ese encuentro con yo soy. Fede, me están preguntando si queda grabado, nos queda un Sí, minuto. después sí, no lo grabamos, yo mismo, mi equipo, si querés, bueno, vos tenés grabado Sí. por allá igual. Sí, acá lo estoy grabando, lo vamos a Vale, subir, también se lo comparto a Fede, lo subimos a YouTube y a podcast para que lo puedan oír, para lo que lo puedan compartir. Y acá en mi canal quedan 24 horas para excelente. que lo puedan volver a ir. Fede, te mando mil Gracias, abrazos, bombonazo, te te quiero adoro, sos lo mucho. máximo, sos una Hasta belleza. tú también, hasta que nos veamos. Un abrazo gigante. Te Nos vemos quiero. prontito. Besotes a Dale. todos, chau. Chao.